Buenas noches. Les quiero invitar que abran su Biblia en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Hemos venido ya desarrollando esta serie, Las verdades del reino en parábolas, y ya llevamos algunos meses escudriñando cada una de las parábolas de Jesús y las verdades del reino de Dios que en ellas Jesús estableció. Y hoy vamos a ver otra parábola, ahí está en la pantalla el título, la parábola del edificador y el rey. En Lucas capítulo 14, versículo 28, voy a leer, me sigue usted con su vista. Dice Jesús: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Hasta ahí vamos a leer. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das esta noche de estar una vez más reunidos en tu nombre. Y hemos venido con el deseo en nuestro corazón de que tú nos hables, de que tú continúes perfeccionando tu obra en nosotros. Habla con el Señor en tus propias palabras. Dile: Señor, tenemos necesidad de escuchar tu voz, tenemos necesidad del alimento que nutre nuestra alma. Queremos, Señor, descubrir las verdades del reino que aún no son ocultas. Y sabemos que tú, Señor, a través de tu palabra, nos revelas las verdades de tu reino, Señor. Oh Dios, aquí está nuestra vida, queremos seguir adelante edificando nuestra vida con tu palabra, Señor. Háblanos al corazón, confróntanos si es necesario, redargúyenos, instrúyenos, porque tu palabra es útil para redarguir y para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Así queremos estar, Señor. Queremos ser seguidores tuyos, bien preparados, bien adiestrados, Señor. Así que esta noche, Señor, esperamos con un corazón dispuesto para ti, que tú nos hables. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. La vida cristiana, mis hermanos, yo creo que esto todos lo sabemos. La vida cristiana es como el construir un edificio que se va construyendo poco a poco, paso a paso. Por ejemplo, este edificio, no sé cuántos años tenga de haberse construido, pero yo no creo que lo construyeron de un día para otro. Este edificio lo fueron construyendo. Primero, sin lugar a dudas, se tuvieron que hacer algunos planos y se tuvo que hacer todo el diseño, y luego se tuvo que calcular qué inversión se iba a hacer para construir este edificio. Bueno, pues la vida cristiana es lo mismo. Vamos construyendo, vamos edificando nuestra vida cristiana, y día con día necesitamos ir entendiendo y conociendo que construir la vida cristiana implica un precio a pagar. ¿Sí o no? Bueno, de eso trata justamente esta parábola. Esta será la primera de dos partes que voy a estar compartiendo. En esta parábola, o mejor dicho, estas dos parábolas, la del edificador y del rey que salió a la guerra, giran alrededor de dos lecciones fundamentales. Una, ser un seguidor de Jesucristo, y yo quiero que ponga bien atención en esto, ser un seguidor verdadero de Jesús implica que estemos conscientes que hay un precio a pagar. Segundo, la segunda lección que gira alrededor de estas dos parábolas es que no basta solamente con estar conscientes. Hay que estar dispuestos
a pagar el alto precio de ser un verdadero seguidor de Jesús. Lo cual implica también estar dispuesto y estar consciente de ser un verdadero seguidor de Jesús. Implica también, escuchen bien esto, enfrentar cualquier situación, cualquier conflicto, cualquier necesidad, cualquier adversidad que nos venga, aún persecución por la causa de Cristo. Eso es lo que implica ser un verdadero seguidor de Jesús. Entonces, dos verdades que no debemos ignorar. Una, estar conscientes, y dos, estar dispuestos para ser un verdadero seguidor de Jesús. ¿Por qué hago énfasis en estas dos verdades? Porque alguien puede estar consciente de lo que implica ser un seguidor de Jesús, pero no dispuesto a pagar el precio. Y de eso se trata precisamente, ¿verdad? De que estemos conscientes, pero también dispuestos a pagar el precio de ser un verdadero seguidor de Jesús. Cuando alguien está consciente, pero no está dispuesto, significa, o con esa falta de disposición, significa que no hay compromiso de ser un verdadero seguidor de Jesucristo, sino simplemente un buen simpatizante nada más. Ahora, no es lo mismo ser un verdadero seguidor que un simpatizante, ¿o sí? No. Un verdadero seguidor de Jesucristo, escuchen esto, asume el compromiso de ser fiel a Jesús hasta el final. ¿Sí lo entendió? El verdadero seguidor, ¿eh? Por ejemplo, hay muchos ejemplos en la Biblia. Personajes que nos son de ejemplo de un compromiso fiel. Y uno de ellos es el apóstol Pablo. Sin lugar a dudas, nuestro máximo ejemplo a seguir es Jesús siempre. En toda situación, en toda circunstancia. Él es el máximo ejemplo por excelencia, ¿verdad? Pero Pablo también era un hombre que estuvo no solamente consciente, sino dispuesto a ser un verdadero seguidor de Jesucristo. Así como estaba consciente y estaba dispuesto a ser un perseguidor de la iglesia, con esa misma pasión, con esa misma conciencia y con esa misma disposición, una vez que tuvo un encuentro con Jesús, estuvo consciente y dispuesto de ser un verdadero seguidor de Jesús. Y vemos ahí a lo largo de la historia en el Nuevo Testamento cómo Pablo, en una y en otra situación difícil, aún su vida misma estando en peligro, él se mantuvo firme. Tan se mantuvo firme que después, al momento de delegarle ya o pasarle la estafeta a su hijo amado Timoteo, le da consejos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, si va conmigo ahí, estoy hablando, ser un verdadero seguidor asume el compromiso de ser fiel hasta el final, como lo fue Pablo. Y la prueba está en 2 de Timoteo 4:6. Mire lo que aconsejó Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6. ¿Lo tiene ahí? Mire cómo dice, este hombre que asumió el compromiso de ser fiel hasta el final. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Bueno, un poquito así de historia. Pablo estaba encarcelado en Roma cuando estaba escribiendo esta carta, esta segunda carta a Timoteo. Anteriormente, en su primer encarcelamiento, él dice la Biblia que él estuvo encarcelado, pero era un encarcelamiento domiciliario, en una casa, donde recibía personas, instruía personas. Ahí fue donde escribió la primera carta a Timoteo. Pero ya en esta segunda carta, él ya está en una cárcel. Ya estaba prisionero, estaba con grilletes en sus piernas. Ya no se podía mover. ¿Sí? Incluso él dice, yo estaré prisionero, pero la palabra de Dios continúa siendo libre. Así que no voy a parar de predicar el evangelio. Y seguía predicando el evangelio, pero estaba prisionero. Y es cuando inclusive él ya no tenía ninguna esperanza
de salir incluso con vida de ese segundo encarcelamiento. Por eso escribe estas palabras, que sin lugar a dudas, aparte de que fueron una inspiración del Espíritu Santo que vino a su corazón, eran palabras que salían de su corazón mismo, ¿verdad? Dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Esa palabra sacrificado, el griego la traduce con mucha claridad y significa dedicar y desgastar la vida y derramar la sangre, si es necesario, como sacrificio por la causa de Cristo. Pregunto, cuando usted estudia la vida y ministerio de Pablo, ¿usted se da cuenta si él dedicó y desgastó su vida para la causa de Cristo, sí o no? Sí, por supuesto. Y además estuvo dispuesto a dar su vida misma por la causa de Cristo. Eso significa ser un verdadero discípulo de Jesucristo que ha asumido el compromiso de ser fiel a Jesús hasta el final. Sacrificar la vida. Dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Es decir, él veía su muerte próxima como su ofrenda final a Dios hasta la última gota, tras toda una vida sacrificada que él dedicó para la obra de la extensión del reino de Dios. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, él ya estaba muy consciente que los días de su vida estaban por terminar. Versículo 7. Por lo tanto, dice Pablo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. A mí me impresiona mucho este versículo 7, porque estos tres verbos, he peleado, he acabado y he guardado, indican que la obra que le fue encomendada a Pablo había sido completada sin faltar nada. Sin faltar nada. Por ejemplo, él dice, he peleado la buena batalla. Escuchen esto, mis hermanos. Cuando Pablo dice, he peleado la buena batalla, significa que él había luchado contra los deseos de la carne misma. Él había luchado aún contra la persecución. Él había luchado contra los argumentos y falsas doctrinas que se habían levantado en el tiempo de Pablo. He peleado, he luchado, significa he contendido contra un adversario. Escuchen esto, mis hermanos, la vida cristiana tiene que ver con una lucha de todos los días. Una lucha contra los deseos de nuestra carne que no se quieren someter, contra esta naturaleza humana, ¿sí o no? Bueno, un verdadero seguidor de Jesucristo, Pablo nos da ejemplo de decir, al final, cuando nos lleguen los últimos días de nuestra vida, que podamos decir, he peleado la buena batalla. Yo le pregunto, ¿vivir la vida cristiana será una buena batalla? Claro que sí. ¿Vale la pena la batalla? Vale la pena la batalla. Yo quiero pelearla hasta el final, ¿verdad? Luego dice Pablo, he acabado la carrera. O sea, terminó, llegó a la meta. En otras palabras, la tarea ministerial que le fue encomendada a Pablo, cuando dice he acabado la carrera, significa la tarea ministerial que me fue encomendada fue terminada en su totalidad. ¿Cuántos ministros, cuántos servidores en una iglesia empiezan bien? Pero cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene la adversidad, cuando vienen los tropiezos de la vida o del ministerio, caen y ya no se vuelven a levantar. Sin lugar a dudas, a Pablo le vino el desánimo, sin lugar a dudas, a Pablo le vino la angustia y la desesperación, y viene a mi mente en estos momentos cuando Pablo oraba al Señor, cuando le vino ese aguijón a su carne, que le oraba al Señor una y otra vez que lo quitara de él, y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sufría Pablo, pero la carrera ministerial que le fue encomendada, dice ahí, he acabado la carrera, la terminó. Y finalmente, el tercer verbo que usa Pablo aquí es, he guardado la fe, que significa, aún a pesar de tanta falsa doctrina,
aún a pesar de tantos falsos maestros, yo retuve y mantuve en custodia la fe del Evangelio. Eso hacen los verdaderos seguidores de Jesús. Compromiso fiel hasta el final. Pregunta, ¿cuántos seguidores verdaderos de Jesús hay aquí? ¿Cuántos dicen amén? Con convicción. Bueno, vamos a seguir. Versículo 8. Acuérdese, estoy hablando de que el verdadero seguidor de Jesús asume el compromiso de ser fiel hasta el final. Estamos viendo el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Versículo 8. Por lo demás, es decir, en consecuencia de que he peleado, he acabado, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Yo quiero esa corona. La cual me dará el Señor, dice ahí, juez justo en aquel día. ¿Cuál día? ¿A cuál día se refiere? En aquel día del juicio final. O en aquel día, el día de donde todos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo, donde estarán ahí las recompensas, los galardones, ¿verdad? La cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? A algunos les da terror pensar en la venida del Señor. ¿Saben por qué les da terror, temor y temblor? Porque no están seguros de su salvación. Porque no están seguros de que si mueren hoy se irían con Él. Lo cual significa que entonces puede ser, esto solamente usted lo sabe y Dios, puede ser que entonces no sea un verdadero seguidor de Jesús, sino un simpatizante. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? ¿La esperas así con ansia, con deseo profundo, con anhelo profundo? ¿O qué? Los verdaderos seguidores de Jesús, esos dicen, ven Señor Jesús y ven ya. Yo ya quiero que venga el Señor. Pero escúcheme esto, todavía hay mucha gente que no conoce al Señor. Necesitamos orar, necesitamos interceder. Señor, espera un poco todavía. Todavía hay mucha gente que no te conoce. Pero no solamente basta con orar y clamar a Dios, hay que predicar el Evangelio, ¿verdad? Hay que predicar el Evangelio. Entonces, un verdadero seguidor de Jesucristo está dispuesto a asumir el compromiso de ser fiel a Dios hasta el final, como lo hizo Pablo. A diferencia del simpatizante. El simpatizante es fiel hasta en tanto sus expectativas y pretensiones personales le son satisfechas, pero cuando éstas cambian, deja de ser simpatizante de uno, de una persona, de un ministerio, para irse con otro. En otras palabras, no es una persona que ha asumido un compromiso de ser fiel al Señor hasta el final, sino más bien es una persona que asume un compromiso de ser fiel, entre comillas lo pongo, en tanto sus expectativas son satisfechas. Y si esto cambia, dice, no, pues aquí ya no me conviene estar aquí, mejor me voy a otro lado. Bueno, cada quien. Entonces la pregunta es, ¿con qué propósito Jesús enseñó estas dos parábolas? La parábola del edificador y del rey. Bueno, para darle respuesta a esta pregunta, pues necesitamos ir al contexto y entonces encontrar ahí la respuesta a la pregunta. Vamos ahí a Lucas capítulo 14, versículo 25, para saber de qué estaba hablando Jesús. Lucas 14, 25. No sé si el encabezado de su Biblia dice como la mía, lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Sí dice? ¿Sí dice así su Biblia? Bueno, el contexto entonces de lo que está hablando Jesús a partir de este versículo 25, va a hablar Jesús acerca de lo que cuesta seguirlo a Él. Por ejemplo,
los padres de familia, el esposo, el que es esposa o padre de familia, la pregunta es, ¿ser esposo o ser esposa y padre de familia implica un costo a pagar? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué costo en algunos casos? Especialmente, yo me pongo a pensar a veces en las esposas cuyos maridos aún no han conocido al Señor. Y hay una lucha, pero están dispuestas a pagar el precio por la salvación, para que en un momento el cumplimiento de la promesa, serás salvo tú y toda tu casa. Yo veo cómo hay esposas que sus maridos no son cristianos y sufren el menosprecio, la burla del esposo que no es cristiano, y le dice, ay sí, ¿a poco eres muy cristiana? Mira nomás, te la pasas en la iglesia, y hay un precio a pagar. O los esposos también, que la esposa no es cristiana y de la misma manera a veces se tiene que lidiar con el menosprecio, se tiene que lidiar aún con la gente que está a nuestro alrededor, nuestros propios familiares que no conocen al Señor, hacen escarnio de nosotros porque hemos decidido seguir al Señor Jesús de manera fiel, leal y comprometida. Y la gente se burla. Bueno, hay un precio a pagar. Los padres de familia cuyos hijos no son cristianos y lejos de que no son cristianos, pues andan en las drogas, no andan bien, andan aquí, andan allá, ya embarazaron a una y luego a otra y bueno, una de cosas. Hay un precio que se tiene que pagar para ser un esposo, una esposa y padre de familia, ¿sí o no? ¿Estamos conscientes de eso? Bueno, para ser un seguidor de Jesucristo es exactamente lo mismo. Hay un precio que tenemos que pagar. ¿La vida cristiana será fácil? No, porque si fuera fácil, dijo alguien, cualquiera sería cristiano. Y hoy hay muchos que por ignorar esto que vamos a estar estudiando, por la ignorancia que hay del precio que se tiene que pagar, viven un cristianismo bien ligero. Y dicen, ya soy cristiano, porque voy a la iglesia. No vamos a verlo. Entonces, lo que cuesta seguir a Cristo. Capítulo 14 de Lucas, versículo 25. ¿Ya lo tiene ahí? Dice, grandes multitudes iban con él. Y vaya que eran multitudes, miles de personas seguían a Jesús. Lo cual, cuando leemos ahí grandes multitudes, nos hace suponer la frase que Jesús tenía muchos seguidores y que su ministerio terrenal estaba siendo de gran impacto en la vida de aquellos que le seguían. Cualquiera pudiera pensar eso. ¡Wow! ¡Qué tremendo el maestro! Miren las multitudes que lo siguen. ¡Qué éxito tiene en su ministerio! Lo siguen miles y miles de personas. Pero cuando vemos o vamos al significado de la palabra multitud en el griego, vamos a entender el verdadero sentido de la frase. Mire lo que significa la palabra multitudes. Significa muchedumbre de gente confusa y desordenada. Pero la traducción de multitudes no está aludiendo a personas que están confundidas porque no saben qué hacer y cómo deben de conducirse en la vida cristiana. Sí lo saben. La confusión y el desorden de las multitudes que seguían a Jesús radicaba esencialmente en que esa multitud o muchedumbre de personas pretendían seguir a Jesús a su manera y bajo sus criterios personales. Porque no todos lo seguían creyendo en Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Multitud de personas confundidas y desordenadas. Hoy se piensa que tener multitudes dentro de una mega iglesia, incluso hoy se les llama así, mega iglesias, es sinónimo de éxito ministerial, pero la pregunta es, ¿cuánta de esa multitud de personas que se ven en esas mega iglesias están tan confundidas, suponiendo que son seguidores de Jesús, pero viviendo su vida como quieren o en base a sus criterios personales? Dicen ellos, soy un seguidor de Jesucristo. No importa que sea un mentiroso, así no es.
Así no funciona. Una ocasión, dice la Biblia, que un joven, probablemente se cree que era un líder de la sinagoga, y que también dice la Biblia que era muy rico. Pero este joven rico pensó que la salvación y ser un seguidor de Jesucristo tenía que ver con hacer obras. Y la narración ahí mismo, pero más adelante del Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo 18, la narración dice así: un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, y mire la pregunta que hizo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pregunta, ¿usted hizo algo para heredar la vida eterna? Hablando de obras. Pero este joven, con esta expresión, ¿qué haré?, pues nada más y nada menos que estaba mostrando lo sumergido que estaba en el legalismo de su tiempo, suponiendo que haciendo esto o haciendo aquello heredaría la vida eterna, y en ese sentido entonces se convertiría en un seguidor de Jesús. Pero qué equivocado estaba, porque estaba justamente con aquel que es omnisciente, aquel que todo lo sabe y aquel que nadie lo puede engañar, se llama Jesús. Ahora, debemos entender una verdad objetiva, y es una verdad bíblica que es clara y es objetiva. Salvación no es por obras, como algunos piensan. Y tengo que enfatizarlo. La salvación no es por obras, no es por estar en todos los ministerios, no es por venir a la iglesia. Esas son responsabilidades y deberes que tenemos como hijos de Dios, como verdaderos seguidores de Jesús. Tenemos responsabilidades, tenemos deberes de servir al Señor en su obra. Tenemos responsabilidades de congregarnos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbres. Pero eso no nos hace obtener la salvación. Porque la salvación, según lo que Pablo ministraba precisamente, es por gracia y por medio de la fe. Y dijo Pablo, esto no es de vosotros, sino es un regalo de Dios. No costó nada la salvación. No es por obras, dijo Pablo, para que nadie se gloríe. Pero este joven rico estaba pensando que era por obras. Por eso se acerca con el maestro y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y miren la respuesta de Jesús, versículo 19. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. 20. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Escuchen esto. Jesús está diciendo, los mandamientos sabes. No le está preguntando, oye, ¿ya te sabes los mandamientos? No sé si está alcanzando a ver ahí lo que dice la Biblia. Jesús lo está afirmando, lo cual significa que ese joven daba testimonio, ¿sí?, de que sabía los mandamientos y los guardaba. No adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el joven lo confirma a Jesús. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Sí? Mire cómo bajo su legalismo religioso, este jovencito se estaba autojustificando por sus acciones y conductas externas, diciéndole a Jesús, Jesús, he cumplido la ley a su cabalidad, desde mi juventud, la he cumplido. Sin embargo, el asunto no era lo exterior. A Jesús no le interesa nuestra apariencia externa. A Jesús le interesa el corazón, le interesa el alma. Entonces, como Jesús sabe cómo tratarnos, Él va hacia la conducta interna del joven. Porque Jesús pues era omnisciente, paciente, compasivo. Entonces Él expuso la realidad del corazón, de lo que había en realidad en el corazón de este joven. Y le dice en el versículo 22, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. A lo mejor alguien que conocía al joven pudiera haber dicho, no, pues este es un joven ejemplar. Mira, honra a su papá y a su mamá, se conduce bien, tiene buen testimonio con la gente de afuera,
no es un ladrón, no le pide prestado a nadie, no le paga, no ha cometido ningún adulterio ni fornicación. No es un hombre ejemplar. Y es que el asunto es que en la apariencia todos nos vemos bien. Todos nos vemos bien. El asunto es lo que hay aquí en el corazón. Pero esos asuntos del corazón los sabemos nosotros mismos y Dios. Y como Jesús sabía lo que había en el corazón de este joven, y Jesús le estaba abriendo el camino a la entrada del reino de Dios. Porque debo decirles que entrar al reino de Dios con codicia y avaricia en el corazón no es permitido. Ya lo vamos a ver. Dice ahí, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes. Yo me imagino, pues dice la Biblia que era rico. Yo me imagino que tenía muchas posesiones. Vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice al final? Y ven y sígueme. Jesús quería hacerlo un verdadero seguidor de él. Pero resulta que para ser seguidores de Jesús, pues no debe de haber nada en el corazón. No debe de haber codicia, avaricia, inmundicia, amargura, resentimiento. No debe de haber esas cosas que luego surgen. Pero cuando surgen hay que ir a la presencia del Señor y arreglar esos asuntos que tenemos en el corazón. Para poder manifestar que somos verdaderos seguidores de Jesús. El que es un simpatizante de Jesús, ese dice, no, esto no me conviene. Como sucedió con este joven. ¿Qué sucedió con él? Dice la Biblia que se fue triste. Y aquí viene la pregunta obligada para nosotros, con el ejemplo del joven. ¿Habrá alguna cosa que todavía nos falta para ser un verdadero seguidor de Jesús? Al joven le faltaba una sola cosa. Una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Nos faltará algo? Cada quien sabe, porque de eso se trata, hay que evaluarnos, ¿verdad? ¿Seré un verdadero seguidor de Jesús o todavía hay alguna cosa que tengo que entregarle al Señor para entonces poder ser un verdadero seguidor de Él? 18:23, Lucas 18:23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Wow. Pregunta, ¿el problema esencial del joven era que tenía riqueza? ¿Sí o no? La respuesta es no. El problema del joven no era tener la riqueza, sino el problema que el joven tenía es que esa riqueza la tenía en el corazón y no en la mano. Y cuando las cosas de este mundo, las cosas materiales, lo que sea, aquí habla de riquezas, lo que sea. Cuando alguien las tiene en el corazón, entonces está guardando codicia y avaricia. En otras palabras, la confusión de este joven lo llevó a pretender ser un seguidor de Jesús teniendo codicia y avaricia en el corazón. Y hoy pasa exactamente lo mismo. Hay personas que pretenden, según sus lineamientos personales, establecerse o pretender ser seguidores de Jesús teniendo codicia y avaricia en el corazón. Así no es. Así no es el asunto. Incluso hay quienes pretendemos poner las reglas para convertirnos en seguidores de Jesús. Y le decimos al Señor, yo voy a ser un seguidor tuyo, Señor, bajo mis propias reglas. Pero déjenme decirles que nosotros no ponemos las reglas para ser seguidores de Jesús. ¿Quién pone las reglas? Él. Él pone las reglas. Versículo
22, entonces dice, oyendo estas cosas, le digo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Esto hace suponer pues que este joven se fue y decidió no seguir a Jesús, ¿verdad? Se fue. Bueno, yo quiero que usted note que Jesús no hizo ningún intento por detenerlo para que no se fuera. Acuérdese de esto, era muy rico y llegó ahí, quizá pretendía ser de la congregación de Jesús, ¿verdad? Porque los corintios pues eran seguidores, unos de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos, otros de Jesús, o sea, cada quien tenía su congregación. Este llegó a la congregación de Jesús y le dijo, Señor, ¿cómo puedo formar parte de tu congregación? ¿Verdad? Y era muy rico. Hoy, escuchen esto, mis hermanos, si llega un rico a una congregación y de repente se le empieza a confrontar con la palabra, ¿verdad? O el pastor percibe que hay codicia y avaricia por causa de su riqueza y no le dicen, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sigue verdaderamente a Jesús. No, lo retienen en la iglesia para que no se les vayan las ofrendas, para que no se les vaya el dinero que las personas traen. Llegan personas adineradas a una congregación, se les permite deliberadamente pretender ser seguidores de Jesús sin importar que sean ladrones, adúlteros, mujeriegos, mentirosos, homosexuales, lesbianas, etcétera, con tal de que traiga dinero, dicen ellos, para que la obra de Dios siga adelante, entre comillas, Pero déjeme decirle una verdad que todos conocemos. A Jesús no le interesa el dinero de nadie, ¿ya sabía? No le interesa el dinero, ni tu dinero, ni mi dinero. A Jesús le interesa nuestro corazón. Esa es la verdad. Al igual que Jesús, a Pablo no le interesaba el dinero de los corintios. Tan es así, por eso a mí me bendice tanto la vida y ministerio de Pablo y aprendo tanto como de la vida y ministerio de Jesús, ¿verdad? Mire lo que Pablo le escribió a los corintios. Bueno, Pablo los visitaba, iba y los ministraba, ordenaba las cosas donde tenían que haber orden, les predicaba, los ubicaba, les enseñaba la doctrina, los equilibraba, contrarrestaba con la verdad las falsas doctrinas y visitaba las iglesias que él había fundado. Pero algunas de esas iglesias no tenían lo suficiente para proveerle para sus necesidades inclusive. Pero Pablo era muy balanceado en todo esto. Los corintios era una iglesia de gente pudiente, o sea, sí tenían. Es más, Pablo deliberadamente renunció a su derecho como apóstol, como predicador del evangelio, a que le dieran ofrendas, inclusive a que lo sostuvieran económicamente, para evitar los comentarios y burlas de la gente, porque algunos se burlaban y le decían que él predicaba el evangelio por dinero, como hoy sucede, que algunos piensan que predica uno por dinero, que anda uno por allá por dinero. No es así. Mire lo que le escribió Pablo a los corintios, Segunda de Corintios 12:14, se lo leo. Dice Pablo, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir con ustedes. Y mire lo que dice a continuación, versículo 14, dice, pero escuchen, no seré gravoso, que aquí se traduce, no tienen que gastar nada económicamente en mí, no les voy a hacer gravoso, no me tienen que pagar un vuelo en primera clase, ni me tienen que poner en una super suite, en el mejor hotel de Corinto. No les seré gravoso, porque no busco lo vuestro. En otras palabras, no busco su dinero, sino a vosotros, busco el corazón de ustedes, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Versículo 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío.
y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoles más, sea amado menos. Este Pablo era un verdadero seguidor de Jesús, mis hermanos. Estuvo consciente y dispuesto a convertirse en un verdadero seguidor de Jesús, pagando el precio. Y escuchen esto, no me estoy refiriendo a pagar un precio económico, No es eso, no se trata de eso. Regresemos al Evangelio de Lucas en el capítulo 14, Lucas 14, 25. ¿Lo tiene? Grandes multitudes iban con él. Ya lo dijimos entonces, la traducción es personas confundidas y desordenadas. Ya dijimos que su confusión y desorden radicaba en que ellos suponían ser seguidores de Jesús a su manera. Y no era así. Pero también multitudes ahí se traduce pueblo numeroso, gentío del vulgo, pero también se traduce chusma. Multitudes, chusma. Y esta palabra chusma es un término, vulgo y chusma, son términos despectivos para referirse a personas de baja condición social. Les decían, ustedes son, ¿se acuerda? A los discípulos les decían, ¿cómo es posible que estas personas, gente del vulgo y sin letras, prediquen el evangelio? Así dice de los discípulos de Jesús, pero también se referían a ellos como la chusma, ¿verdad? Multitudes. La chusma seguía a Jesús. Entonces, debemos entender y saber, mis hermanos, que Jesús no está interesado en que las multitudes, el gentío del vulgo, la chusma lo sigan por el mero hecho de seguirlo como buenos simpatizantes. Jesús no está interesado en decir, miren nomás qué multitud de gente tengo aquí. No. Él está más interesado en que sus seguidores, los verdaderos seguidores de Jesús, asuman el compromiso de seguirlo de acuerdo a sus reglas, de acuerdo a sus lineamientos y de forma genuina y verdadera, no por el mero hecho de seguirlo. No sé si se está entendiendo el asunto. Entonces dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose, les dijo. Hagamos más o menos un cuadro en nuestra mente de la escena. Vienen las multitudes, yo pienso que eran miles de personas, no sé, 15,000, 20,000, 50,000 personas. Vienen las multitudes de gentes, de todo tipo de personas, del vulgo, de la chusma, escribas, fariseos, que andaban ahí atrás de Jesús. Y Jesús se detiene y voltea a la multitud y les dice, voy a parafrasear más o menos según lo que se lee en el versículo, voy a parafrasear las palabras de Jesús. Voltea a Jesús y les dice, miren multitudes, no quiero que ninguno de ustedes ignore el verdadero sentido que tiene ser mi discípulo. No quiero que lo ignoren. Tampoco quiero que ignoren las reglas, los lineamientos que yo establezco para ser mis seguidores, para que después no digan, fuimos engañados por Jesús, porque deben de saber que hay un precio que cada uno debe de estar dispuesto a pagar para ser mi discípulo. Y entonces en el versículo 26 de Lucas 14, 26, viene la instrucción de Jesús. Estamos entendiendo pues hasta aquí que ser un verdadero seguidor de Jesús implica un precio a pagar, ¿sí o no? Que nos quede muy claro eso entonces. Viene la instrucción de Jesús, versículo 26. Si alguno viene a mí, y aquí voy a hacer una pausa, ese término sí es un término que en el griego significa o alude a un sí condicional. Es decir, que para ser un seguidor de Jesús hay condiciones que Él establece. ¿Ya lo había notado? Dice entonces Jesús, si alguno, que puede ser cualquiera de nosotros o de los que estaban ahí con Jesús, de esas multitudes, si alguno viene a mí, ¿cuántos son seguidores de Jesús? Bueno, dice Jesús, deben saber que para formar parte del reino de Dios, estoy parafraseando nuevamente, no importa tu clase social,
No importa también tu posición económica o tu posición cultural, porque en mi reino, dice Jesús, no hay acepción de personas. ¿O sí Jesús tiene preferidos? No. El problema es que hoy hay ministros que sí tienen gente preferida. Y así no funciona, mis hermanos. No se debe de hacer acepción de personas. Todos delante del Señor somos igualitos, todos somos iguales. ¿Sí o no? Tenemos diferentes responsabilidades y eso es diferente. Según Dios nos estableció como Él quiso en el cuerpo de Cristo. Ya lo he dicho en otras ocasiones, Pablo lo establece en 1 Corintios 12. Uno es el brazo derecho, otro es el brazo izquierdo. Pero somos todos un cuerpo en Cristo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? ¿Qué no es Jesús? La cabeza dirige, Él es el que nos dirige. ¿Sabe por qué a veces nos menospreciamos como el cuerpo de Cristo que somos? Porque no entendemos este principio justamente de ser el cuerpo de Cristo, de entender y comprender que somos un cuerpo en Cristo. Y se nos hace tan fácil mutilarnos unos a otros, cortarnos la mano derecha o la mano izquierda o el pie izquierdo o el dedo gordo del pie derecho, y nos mutilamos unos a otros con nuestras acciones y menosprecios. Pero déjeme decirle que en la presencia del Señor todos somos iguales, nos necesitamos unos a otros, ¿sí o no? Nos necesitamos unos a otros, ¿verdad? Y delante del Señor no importa si tienes o no tienes. Tampoco delante del Señor no importa si sabes mucho o no sabes nada. Tampoco delante del Señor en el reino de Dios no importa de qué clase social somos. Yo soy de clase social media, de media alta para arriba. Oh, wow. ¿Y tienes sangre azul? Escuche esto, mis hermanos. Jesús no es ningún candidato político que hace falsas y engañosas promesas para conseguir adeptos para su reino, como hoy lo hacen los políticos. ¿Se fija toda la lucha que traen los candidatos para hacerse llegar adeptos para su partido y conseguir votos? Y no les importa hablarles y decirles promesas engañándolos para que voten por ellos, que al final de cuentas no hacen nada. Así son los políticos. Pero resulta que Jesús no es ningún político. Jesús nos habla con la verdad. Jesús nos dice cuáles son las reglas para seguirlo a Él. Es más, Él pone las reglas. Jesús jamás, mis hermanos, entendámoslo bien, jamás pondrá en la mesa de negociaciones sus mandamientos, estatutos y preceptos para seguirlo. Él no nos va a decir, está bien, no hay problema, sigue siendo mentiroso. No importa que seas mentiroso, sigue siendo mi seguidor. No es cierto. No, la mentira hay que dejarla, hay que hacerla a un lado, ¿sí? Tampoco Jesús, escuchen esto, tampoco Jesús figuró o aparentó el precio a pagar por seguirlo. Él habló claro y sin ambigüedades el precio que se tenía que pagar para ser un verdadero seguidor de Jesús. Mire lo que dice el versículo 26, pues, dice, si alguno viene a mí, y aquí viene el precio, y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanas, note usted, se está refiriendo a la familia. Si no aborreces a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tus hijos, hermanos, hermanas y aún tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. ¿Está claro el versículo, sí o no? Digo, más claro que eso. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Entonces significa que debo aborrecer a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos. ¿Significa que debo aborrecerlos? Ahorita voy a explicar lo que significa esa palabra aborrecer, ¿verdad?
Este versículo para algunos pudiera sonar contradictorio, porque la pregunta es, ¿qué entonces Jesús no está buscando seguidores? ¿Está buscando seguidores Jesús, sí o no? No. Porque si él buscara que lo siguiera la multitud, el gentío, el vulgo, la chusma que está confundida y que no entiende el precio que hay que pagar por ser un verdadero seguidor de Jesús, yo le aseguro que muchas multitudes, miles y miles de personas seguirían a Jesús a su alrededor. Pero resulta, escuchen esto, resulta que Jesús nunca ha atraído multitudes, sino pequeños remanentes de verdaderos discípulos de él. Él no está buscando adeptos por adeptos. Él está buscando verdaderos discípulos. Él no está buscando personas que le hagan el favor de seguirlo con el fin de tener multitudes. Por el contrario, Jesús, Él es el que nos hizo el favor de morir en la cruz, porque nos correspondía a nosotros haber muerto en esa cruz como malhechores. Ninguno de nosotros le hacemos el favor de decir, soy un seguidor de Jesús. ¿Ya sabías, Jesús? Yo soy tu seguidor, ¿eh? No, no le hacemos un favor a Él. Él nos hizo el favor. Jesús más bien está buscando personas que estemos conscientes y dispuestos a asumir el compromiso de pagar el precio por seguirlo de una manera genuina y verdadera. Eso es diferente. El problema es que hoy no se enseña eso. No se enseña que ser un verdadero discípulo de Jesús implica un precio que se debe de estar dispuesto a pagar. Por el contrario, engañan a la gente prometiéndole como prometen los políticos: venga a los caminos del Señor y sus problemas familiares, sus problemas económicos se le terminarán. No es cierto. Esa no es la predicación del Evangelio. Jesús vino, hay que predicar que Jesús vino a arreglar en la cruz el problema del alma, de la condenación eterna que todos teníamos por causa de nuestros pecados. A eso sí vino Jesús. Y obviamente como consecuencia de eso empezamos a caminar, nuestra mente empieza a ser renovada, empezamos a conocer los principios que Jesús estableció para ser sus seguidores, y Él no solamente va renovando nuestra mente, nos va educando. Nos enseña hasta hablar, porque cuando veníamos de allá del mundo, estando allá en el mundo, hablábamos, salían de nuestra boca serpientes y escaleras y veneno que salía por causa de tanta amargura y tanta cosa que traíamos aquí que dañaba el alma. Jesús sanó nuestra alma. Jesús nos limpió, Jesús nos liberó. A eso vino Él, a quitar el pecado que había en nosotros, la condenación que teníamos por causa de nuestros pecados, pero también nos educa, nos va guiando, nos va limpiando, nos va purificando para que seamos y manifestemos el verdadero carácter de Jesús. O Jesús vino a resolver nuestros problemas familiares o nuestros problemas económicos. De hecho, hay personas que todavía dicen, ya me convertí a los caminos del Señor. Por ejemplo, tuve un caso hace algunos meses atrás de un hombre que en el mundo, estando en el mundo, se divorció de su mujer por problemas que traía. El hombre cayó en adulterio, hizo con su vida todo un desorden. Los hijos fueron dañados, la familia se desintegró, ¿verdad? Y se divorciaron. Porque debe de saber que el día de hoy la gente allá en el mundo que no conoce a Dios, y bueno, ya está en la iglesia, han hecho del divorcio la solución a los problemas conyugales. Están confundidos aquí en la mente, ¿verdad? Bueno, este hombre se divorcia, pero resulta que pasan los años y este hombre conoce al Señor, entrega su vida al Señor, empieza a caminar con el Señor, se apasiona de Él, y el Señor le da una nueva oportunidad de volver, porque la mujer, la otra mujer de la que se divorció, hizo su vida por allá, los hijos por allá siguieron, pero este empieza a rehacer su vida familiar con una genuina cristiana.
Pero resulta que el hombre, estando en los caminos del Señor, venía arrastrando las consecuencias de su divorcio. Y la pregunta que surgió en su corazón fue: pero yo ya soy cristiano, ¿por qué sigo acarreando los problemas que traigo de mi vida pasada? Bueno, es que de las consecuencias de nuestros errores y pecados del pasado, nadie nos escapamos. ¿Verdad que no? Sí, el Señor nos lava con su sangre, nos perdona todos nuestros pecados y nos pide que no volvamos a incurrir en los mismos. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? 5 maridos has tenido y el marido que ahora tienes no es tu marido. Sin lugar a dudas, esta mujer, que de hecho fue una de las primeras evangelistas ahí en la ciudad de Samaria, esta mujer se arrepintió, no volvió a ser la misma mujer, pero las consecuencias no narran más la Biblia de ella, no se habla mucho de la mujer, pero sin lugar a dudas tenía consecuencias que le fueron siguiendo. Y esas consecuencias, mis hermanos, aún estando en Cristo, hay que asumirlas y arreglarlas con toda responsabilidad. No hay que sacarles la vuelta. No, es que eso fue en mi vida pasada. Sí, pero si traes consecuencias, arréglalas. Pídele sabiduría al Señor para arreglar todos esos problemas y pecados que cometimos en el pasado, para que entonces podamos ser verdaderos seguidores de Jesús, que le damos honra a Él con nuestra vida. Vamos a ver a continuación, en los minutos que nos quedan, el corazón de aquellos que seguían a Jesús, pero que lo hacían con motivaciones equivocadas, y cómo Jesús los confronta. ¿Sí? Dice en Juan capítulo 6, no podemos leerlo todo, es un capítulo muy largo, se lo voy a narrar así rápido, pero voy a hacer énfasis en algunos versículos. Narra ahí, en principio de cuentas, narra el milagro extraordinario de Jesús al multiplicar 5 panes y 2 peces. Dice ahí la Biblia que fueron 5,000 hombres los que fueron alimentados. Se cree inclusive que en realidad los que fueron alimentados fueron como 15,000 personas, porque no contaron ni a los niños ni a las mujeres, y regularmente casi siempre hay más mujeres y niños que varones, ¿verdad? Bueno, en capítulo 6, versículo 22, mire lo que Jesús habla de las multitudes que lo seguían. Dice ahí: al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan, donde habían comido el pan después de haber dado gracias. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Escuche, era el día siguiente después del milagro, ¿sí? Versículo 25. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? En otras palabras, te estábamos buscando, Señor. Nos dejaste solos allá. Las multitudes que lo seguían tomaron sus barcas, se trasladaron al otro lado, llegaron a Capernaum y encuentran a Jesús, versículo 26. Y mire cómo Jesús les responde a su pregunta. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto les digo que me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y se saciaron. Otra versión dice ahí: porque comieron el pan hasta hartarse, hasta el hartazón. Yo me imagino que hasta agruras les dieron, pero comieron hasta saciarse. Notemos que Jesús a esta multitud que lo seguía les descubre la verdadera motivación del corazón, su deseo tan ligero y tan superficial de seguirlo solo para obtener de Jesús la comida. No lo buscaban para tener una comprensión de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios enviado a la tierra con el propósito de la salvación espiritual de los pecadores. No andaban buscando a Jesús ver
y poder estar conscientes que Él era el Hijo de Dios y que Él era el único camino, Él era la verdad que ellos estaban buscando. No lo buscaban por eso. Por lo menos en este versículo dice que algunos de esa multitud lo buscaban solamente porque un día anterior les había dado de comer y ellos se hartaron. Pero porque mire lo que dice el versículo 27. Trabajen. Esta palabra trabajar habla de la acción de estar dedicado y ocupado a un trabajo, valga la redundancia. Entonces dice Jesús, mire lo que dice Jesús, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. En otras palabras, no me busquen porque les doy la comida que perece. Búsquenme porque les doy el verdadero alimento del cielo. De hecho, en este mismo capítulo 6, Jesús habla del maná del cielo, diciendo de Él mismo, yo soy el pan de vida. El que coma de este pan jamás volverá a tener hambre. Y entonces aquí los está confrontando Jesús. Ustedes me siguen de una manera tan ligera, tan superficial. Las motivaciones de su corazón están totalmente equivocadas, están confundidos aquí en su mente. Suponen que porque me siguen, ya eso significa que son mis verdaderos seguidores. No, trabajen por la comida que para vida eterna permanece y yo se las voy a dar porque a mí me ha señalado el Señor. Versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? No estaban entendiendo. Hacer. Obras. ¿Sí está captando ahí lo que dijeron? Al principio como que, si no meditamos en el versículo, como que pudiésemos pensar que tal vez estaban entendiendo el mensaje de Jesús. Pero no lo estaban entendiendo, porque volvieron a caer en su legalismo. ¿Qué debemos hacer? Hacer. No hay que hacer nada para seguir a Jesús. Hay que pagar un precio. Dice entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer. Las multitudes que seguían a Jesús estaban tan confundidas, suponiendo que seguir a Jesús tenía que ver con el hacer y no con el ser un verdadero discípulo de Jesús. Hoy está pasando lo mismo. Tengo 50 iglesias. ¿Qué ministerio tan impresionante levantado? ¿Ya te diste cuenta, Señor? Obras. ¿Y el ser? Yo le voy a decir una cosa, hoy hay muchos que se dicen apóstoles, que dicen, tenemos 50 obras en todo Estados Unidos. Qué grande obra, pero ¿sabe qué? Están viviendo dobles vidas. Están viviendo dobles vidas. Sí, ¿de qué les sirve tener muchas obras? Si son ministros mentirosos y adúlteros, ¿de qué les sirve? Obras. La única obra que Dios anhelaba de su pueblo era la fe y la confianza depositada en Jesús. Acuérdese, cuando Jesús en el capítulo 3 de Juan dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La redención o el rescate de la humanidad empezaba por el pueblo de Dios, el pueblo judío de Dios. Pero como ellos lo rechazaron, ¿sí? Él dijo, bueno, la única obra que yo pido de mi pueblo es que pongan su confianza en Jesús como el Hijo de Dios, como el verdadero Hijo de Dios, como el verdadero Mesías. En otras palabras, las únicas obras que Dios demanda para la salvación del alma de un pecador es creer en Jesús como el Hijo de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados, dando inicio así al camino de convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús. Primero hay que creer en Él.
Después hay que arrepentirnos de todos nuestros pecados y en ese sentido entonces caminar como verdaderos discípulos de Jesús. Eso es lo que Él pide, esa es la obra que Él pide, creer, depositar nuestra confianza en Él. Pero hoy la gente, los que se dicen seguidores de Jesús, tienen puesta la confianza en otras cosas antes que en Jesús y en su palabra. Pero suponen que son seguidores de Jesús. Entonces dice el versículo 27, leo nuevamente el versículo 27, dice Jesús: trabajen no por la obra que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios. Yo estoy convencido de algo, mi hermano, de que darle comida a la gente para atraerlos a los pies de Cristo es un engaño. Esa es comida que perece, pero el pan del cielo para vida eterna permanece. Y resulta que ese pan del cielo es la predicación del Evangelio. Y cómo hay ministerios que le dan de comer a la gente y pretenden atraerlos a los pies de Cristo. Pero hay mucha gente que viene nomás por la comida y se van y no quieren nada. No quieren nada del Señor. Esa no es la manera de atraer a la gente a Cristo. La manera bíblica de atraer a la gente a los pies de Cristo es a través de la predicación del Evangelio. Es predicándoles que ser un verdadero seguidor de Jesús implica la disposición, el entendimiento, la conciencia de que hay que pagar un alto precio por seguirlo. Y el asunto es que a muchos no les gusta porque saben que seguir a Jesús conlleva sufrimiento, pruebas, tribulaciones, necesidades. ¿Sí o no? ¿A cuántos les ha sido fácil ser cristiano? No. Ha habido pruebas, ha habido sufrimiento, ha habido necesidades, ha habido bendiciones. De todas ellas el Señor nos ha librado, ¿verdad? Pero escucha esto, vuelvo a repetirlo. Jesús no era un hombre que atraía multitudes solamente por atraerlos. Él quería verdaderos discípulos, ¿sí? Jesús nunca fue de multitudes, fue de remanentes, ya lo dije. Pequeños remanentes, pequeñas personas que Él consideraba verdaderos discípulos de Él. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 66. Ya los confrontó, ya les dijo que ellos nada más lo buscaban porque les había dado de comer. Ya les instruyó que trabajaran por la comida, no la que perece, sino para la que vida eterna permanece. Y mire la reacción, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ahí entre comillas, ¿qué dice? Se volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Se da cuenta cómo Jesús nos dice siempre la verdad? Ese es el precio que hay que pagar por seguir a Jesús. En otras palabras, eran personas que buscaban su beneficio personal. Estas personas que luego se volvieron atrás y ya no andaban con Él, ya no estaban dispuestos a pagar el precio por seguir a Jesús. No estaban dispuestos a dejar las cosas de este mundo, las cosas de la carne. No estaban dispuestos a seguir a Jesús y dejar a sus familiares. Y Juan, en su primera carta, lo dijo de otra manera. En Juan 2:19 dijo: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. En una congregación hay de todo tipo de personas, hermanos. Los que son de a de veras, pero los que son simpatizantes y de apariencia. Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Versículo 67, Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿se quieren ir ustedes también? ¿Quiénes eran los 12? Bueno, aquí los 12 ya habían visto los milagros de Jesús. Ya habían entendido que Jesús era el Hijo de Dios. Ya habían visto cómo enseñaba Jesús, ya los había confrontado. Entonces Jesús voltea con ellos y les dice: ¿se quieren ustedes también ir con estos que me están abandonando? Mire la respuesta de Pedro. Señor,
¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Este Pedro sí estaba entendiendo lo que significaba ser un verdadero seguidor de Jesús. No era para obtener de Jesús, él estaba entendiendo que no era para obtener de Jesús las cosas materiales como la comida, el vestido, sino buscando ser un seguidor de Jesús por amor a Él. ¿A quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? O sea, alimento del cielo. Cuando tú vienes a la iglesia, vienes buscando, del que predique aquí, ¿vienes buscando el alimento del cielo o vienes viendo a ver quién predica? No respondan, cada quien sabe. Versículo 69, dice Pedro, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de ustedes es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Así que ser un seguidor de Jesús, mis hermanos, implica estar conscientes y dispuestos que hay un precio a pagar, ¿sí o no? Y la pregunta pudiera ser, ¿un precio a pagar? ¿Que Jesús no pagó ya el precio en la cruz? Sí, pero no nos confundamos, hermanos, como la multitud que seguía a Jesús. El precio que Jesús pagó en la cruz fue el precio por nuestra salvación. Pablo lo dijo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. Pedro lo dijo de otra manera. 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo. En otras palabras, Jesús no nos compró con dinero, nos compró con su sangre derramada en la cruz. Una vez que hemos sido redimidos, rescatados, comprados con la sangre de Cristo, ahora hay un precio que nosotros debemos pagar. Jesús ya pagó el precio en la cruz por nosotros, su vida misma. Ahora nosotros, al convertirnos en verdaderos seguidores de Jesús, debemos pagar un precio, pero al igual que lo hizo Jesús, no es pagar un precio en dinero así materialmente hablando. Es decir, Jesús no usó dinero para pagar nuestro rescate, sino su propia vida. Un seguidor de Jesús tampoco tiene que pagar dinero. Entonces la pregunta sería, ¿con qué voy a pagar el precio para ser un verdadero seguidor de Jesús? ¿Cuál es el precio? Jesús no usó dinero, usó su vida. Ya nos rescató. Ahora soy un seguidor de Jesús y yo estoy hablando y Jesús dice que hay un precio que pagar, pero no tenemos dinero. Entonces, ¿qué significa? ¿Con qué voy a pagar ese precio para ser un verdadero seguidor de Jesús? La respuesta la encontramos en Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer ahí es un hebraísmo, es decir, una expresión propia de los judíos que significa amar menos. Es decir, Jesús dice pues, entendiendo el significado de aborrecer, dice Jesús que para ser un seguidor de Él, debes amar menos a tu papá, a tu mamá, a tu mujer, a tus hijos, a tus hermanas, a tus hermanos y aún tu propia vida. Los debes amar menos. Es decir, Jesús debe de estar por encima de ellos. Pero también significa aborrecer, no solamente significa amar menos, sino también significa preferir en lugar de. Lo cual podemos leer de la siguiente manera. Jesús dice que para ser sus seguidores debemos preferirlo a Él en lugar de padre, madre, hijos, hermanos, hermanas y aún nuestra propia vida. Ese es el precio que se tiene que pagar para ser un verdadero seguidor de Jesús. Si alguien pretende
ser un seguidor de Jesús y Jesús no tiene el primer lugar en tu corazón, eso se llama idolatría. Él no está dispuesto a compartir el primer lugar en nuestro corazón que le debe de corresponder a Él. Y resulta que para ser un seguidor de Jesús, un verdadero seguidor de Jesús, Él tiene que tener el primer lugar en nuestro corazón. Sí. Jesús dijo una ocasión en Mateo 6:24, con esto termino: ninguno puede servir a dos señores. Aquí la palabra servir se traduce ser esclavo. Ninguno puede ser esclavo de dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Quieres ser un verdadero seguidor de Jesús? Primero está Él en el corazón. Sí. ¿Habrá un precio que se tiene que pagar por ser un verdadero seguidor de Jesús? ¿Sí o no? ¿Estás dispuesto a pagarlo? ¿Sí o no? Bueno, entonces en la vida diaria se va a ver. La siguiente semana seguimos. ¿Sí? Ya vimos entonces que Jesús está enseñando que ser un seguidor de Él implica estar conscientes, bien conscientes, que hay un precio a pagar. Pero no basta solamente con estar conscientes, hay que estar dispuestos a pagarlo, ¿sí?, para ser un seguidor de Jesús. Y si no, bueno, pues entonces a la luz de esto que hemos hablado, y si tú no tienes ese compromiso de seguir a Jesús hasta el final como un verdadero seguidor de Jesús, entonces pues serás un mero simpatizante nada más, que estás ahí confundido en tu mente, en tu corazón, suponiendo que eres un cristiano cuando en realidad no lo eres. Pero cada quien sabemos. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor y vamos a decirle con nuestras propias palabras: Señor, si encuentras algo aquí en nuestro corazón, como lo encontraste con ese joven rico, al cual confrontaste y le dijiste, una cosa te falta. Si hay alguna cosa en nuestro corazón, Señor, por favor muéstranosla, confróntanos, Señor. Cierra tus ojos un momento. Escudriña por unos minutos tu corazón. Medita en esto que hemos hablado. Así como has pagado el precio para ser papá, para ser la mamá de tu casa, el esposo, el padre que eres, la esposa, la madre que eres, así hay un precio que pagar para ser verdaderos hijos de Dios. Y debemos estar bien conscientes, pero también debemos estar dispuestos y decirle al Señor: Señor, estoy dispuesto a pagar ese precio. No me importa el sufrimiento, no me importa la adversidad o la necesidad. No me importa que aún quizá pueda haber persecución o menosprecio aún por parte de nuestra propia familia, Señor. No me importa. Yo quiero ser un verdadero discípulo tuyo, Señor. Pero necesito tu ayuda. Yo solo no puedo, Señor. Necesito tu consejo. Necesito el alimento del cielo. Necesito que cada día, Señor, tú derrames sobre mí maná del cielo, alimento del cielo, ese pan que cuando lo comemos, el pan de tu palabra, nos va saciando nuestra alma, va abriendo nuestro entendimiento, nos vas aclarando las cosas que deben ser aclaradas en nuestra vida. Queremos continuar siendo verdaderos discípulos tuyos, Señor, y debemos calcular el precio, el costo que hay para ser seguidores tuyos, Señor. Que no se nos olvide, Señor, que hay un precio a pagar. Ayúdanos cada día, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dile al Señor: Señor, aquí está mi hermano que tengo a mi lado derecho. Ora por él. Pon tu mano ahí junto a él y dile: Señor, que mi hermano que tengo a mi lado derecho, a mi lado izquierdo,
no se aparte de tus caminos, que Él puede estar consciente y dispuesto que hay un precio que se paga para ser llamados verdaderos hijos tuyos, verdaderos seguidores tuyos. Ora por Él, bendícelo. Dile, Señor, si está pasando por alguna prueba, alguna necesidad o alguna tribulación, Señor, fortalece su fe, que su ánimo no decaiga, Señor. Que tú puedas mostrarte a su vida, a su corazón, que puedas revelarte a través de tu palabra, Señor, y que podamos entender que en medio de la prueba, en medio de la adversidad, Señor, tú estás formando nuestro carácter, Señor, pero no permitas que nuestra fe decaiga, Señor. Por el contrario, Señor, aumentanos la fe, oh Dios, aumentanos la fe, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, dijo Pablo, Señor, pero te tenemos a ti de nuestro lado, Señor. Tú eres nuestra cobertura, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio en medio de la necesidad. Fortalécenos, Señor, háblale a Él y dile, Señor, en medio de la prueba, de la adversidad, queremos permanecer hasta el final, Señor, como lo hizo Pablo. Y he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, Señor. Hay luchas, hay problemas, hay adversidades, pero esas luchas y esa adversidad podemos enfrentarlas, Señor, siempre y cuando tú vayas con nosotros. Respáldanos en todas esas luchas que estamos atravesando en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Pero queremos continuar honrándote con nuestra vida, siendo verdaderos discípulos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Que así sea, Señor. Amén. Y amén. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vámonos con esta palabra en nuestro corazón y a seguir fieles hasta el final.